¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos en un nuevo episodio de Ideas y Sociedad. El día de hoy tengo el honor de estar junto al doctor Jaime Mañalich, médico cirujano de la Universidad de Chile, ex ministro de Estado durante todo el periodo de Sebastián Piñera I y además fue ministro de Salud entre junio de 2019 y junio de 2020, en un periodo que se pueden imaginar fue una montaña rusa, digamos, desde el punto de vista de la gestión, con una pandemia y distintos desafíos de los que vamos a conversar el día de hoy. ¿Cómo estamos, Jaime? Estupendamente bien, Fernando. Qué bueno, oiga, un agrado tenerlo acá. Un honor para mí. Lo hemos conversado en otras instancias y quiero partir preguntándole respecto a la importancia de la afección cívica, de la importancia de la participación, de no ser ajenos a lo que nos rodea, desde su experiencia de liderazgo. Se lo pregunto a partir de algo que usted planteó en otra instancia, a propósito de los idiotos, de la idiotez cívica, ese concepto griego con el que se referían a quienes eran ajenos a los asuntos públicos. Tú estabas presente cuando hice esa clase, seminario, y fue la primera vez que probaba la fórmula en realidad, de gente joven interesada en la cosa pública, ¿no? Tratando de formarse para el futuro, liderazgo, gente de colegio, primeros años de universidad. Entonces los saludé, muchas gracias por la oportunidad, y fui donde uno de los chiquillos que estaba sentado, lo miré a la cara y le dije: ¿tú crees que tengo cara de idiota? Quedó la escoba. No sabían qué responderle. Y silencio absoluto. Dime, ¿tú crees que tengo cara de idiota? Entonces, no, por ningún motivo. No soy idiota yo. Porque idiota, desde la antigua Grecia, son aquellos que no se interesan por la cosa pública. No es que sean deficientes intelectuales, nada. La palabra idiota se genera, ¿no es cierto?, en el mundo platónico, de aquellos que no querían participar en las obligaciones ciudadanas, en los cuales se elegía en la práctica un parlamento todos los años, gobernadores todos los años, el primer ejemplo de democracia, ¿no? Y en ese sentido, la expresión idiota tiene que ver con eso, de la persona que está en lo suyo, que no estoy ni ahí, digamos, usando una expresión famosa en Chile, anticuada, que envejeció mal en realidad, sí. Porque hoy día la gente joven sí está interesada y participa. Esa es la generación del Chino Ríos, digamos, la del no estoy ni ahí. No personalicemos, pero efectivamente él hizo famosa la expresión de que no estoy ni ahí con lo que pasa en la sociedad de los otros. Y eso... Yo me preocupo de los idios, yo me preocupo de lo propio. De lo idio que es yo. Soy yo y el resto. Y evidentemente hay todavía alguna generación que son gente que creció con ese concepto y que los homologo mucho en el proceso electoral pasado a los votantes de Parisi. O sea, aquellos que, mira, yo por lo mío, yo quiero un rédito inmediato, yo quiero que me vaya bien, que no importa el resto. O sea, hay una generación en ese tipo de votante que creció con esa idea de ser idiota, con mucho respeto en el sentido griego de la palabra, no en el sentido peyorativo. Los romanos luego utilizaron el término como insulto, y ahí es... Ahí se cambió, pero hay que volver siempre a la fuente griega, origen, porque efectivamente la fuente griega es eso. Y el insulto era referido a quienes no se dedicaban a lo público, digamos, a quienes no se interesaban. Así es, que no se interesaban en la cosa pública. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la estructura filosófica, platónica sobre todo, la idea es que todos tuvieran un decir y que si alguien se marginaba en una democracia sui generis, porque por supuesto los extranjeros no participaban, los esclavos no participaban, la mujer no participaba, pero entre los ciudadanos de la polis, digamos, sobre todo de Atenas, efectivamente el estar fuera, el no participar en el foro, en la discusión pública, en interesarse por los asuntos de todos, era considerado alguien como que raro, porque lo normal era que la gente todos los ciudadanos y ciudadanas, participaran de alguna forma u otra y estuvieran interesados en el devenir del futuro y la ciudad. Bueno, Cicerón planteaba, siguiendo la misma línea de formación,
gran defensor de la República en algunos de estos discursos, que los sabios no podían descuidar los asuntos civiles. Así es. Y hoy lo podemos replicar a probablemente la academia, que los academios, estos sabios, digamos, intelectuales, deben estar en los asuntos civiles, deben estar afectados de lo público, participar de la res pública, de la cosa pública, ¿no? Claro, uno, en el periodo electoral que acabamos de terminar, uno escuchaba mucho, no, pero esto es un asunto político. No hay que mezclar la política con la salud, perdona que... Sí. Eso es completamente absurdo. O sea, no hay nada, ningún quehacer humano en sociedad que no sea político. Todo es política. Es tomar decisiones respecto a recursos escasos, es cómo manejar la lista de espera, todo eso es política. Y en ese sentido, alguien que se reviste solo de un aura técnica, como neutra, como que no hubiera posición personal, prejuicios, voy a decir, personales, respecto al gobierno de las cosas de la gente, en realidad es una falacia. La política está en todo, queramos o no queramos. Y por lo tanto es muy importante que la generación tuya, que es la dueña del siglo XXI, la que está encargada de modelar este siglo, nosotros ya no, somos del siglo XX. La generación del siglo XXI son ustedes, y en ese sentido tiene que haber un compromiso con la construcción de la sociedad, con el trabajo, con la justicia, con la equidad, todo lo que estimamos son valores trascendentales del mundo. Don Jaime, y antes de entrar en su experiencia y algo más bibliográfico, digamos, respecto a esta generación que no estaba ni ahí en términos coloquiales y como se manifestó en algún minuto respecto a los temas públicos, respecto a involucrarse en ellos, a tratar de ejercer algún tipo de liderazgo al respecto y cambiar el rumbo de las cosas. ¿Cree que esa fue, a partir del quiebre del 18 de octubre del 2019, los procesos constitucionales, el gobierno del presidente Boric, fue una razón por la que podemos explicarnos este quiebre, por ejemplo, del 2019, que fue político, social, institucional, y que nos mostró un país que estaba muy desafectado de lo público y que de un momento a otro el quiebre social, institucional y político fue radical, revolucionario? Yo me atrevería a decir lo siguiente en una visión personal, ¿no es cierto? Gran parte de la crisis que vivimos el año 19 y siguiente tiene, por cierto, un origen en personas que tienen una vocación política muy acentuada, presidentes de consejo de curso, presidentes de la Federación de Estudiantes, o sea, hay ahí un desarrollo de decir, yo tengo una vocación para esto. Y esta generación no encontró espacio. Esta generación, y esto ocurrió en izquierdas y en derechas, no encontró espacio para manifestar esa vocación. En parte, porque con lo que ocurrió con la dictadura, ¿no es cierto?, aquella gente con vocación política antes del año 73 del siglo pasado, alargó su periodo, digamos. En el fondo estuvieron fuera de Chile o en Chile en una suerte de congelamiento y volvieron a tomar su vocación, derechas, izquierdas, todos, ¿no es cierto?, su vocación, pero se produjo un frenazo. Es decir, en términos etarios, sus 30, 40 y 50 los vivieron en los 60, 70 y 80. Exactamente. Y no dejaron espacio para que gente joven entrara en las estructuras partidarias, gente que, insisto, derecha e izquierda, tenía un oído puesto más claramente en los signos de los tiempos, en lo que estaba ocurriendo en la realidad, una capacidad mejor, más ágil para interpretar, insisto, el reclamo de la ciudadanía. Y en ese contexto, a mí me parece que este componente generacional que acompaña, no sé con qué contribución de fuerza, pero al estallido social de octubre del año 19 está muy, muy presente. Y pagamos un alto costo, porque esta generación que no tuvo oportunidad de formarse en política, en discusiones, dijo, ahora es mi tiempo y le doy con todo. Recuérdate las ideas de los círculos concéntricos, ¿no es cierto? De Giorgio Jackson. De Giorgio Jackson. Estos son la gente de confianza, el presidium, digamos, y estos otros, bueno, sí. Y tendrán que acatar lo que nosotros decimos. Exactamente, porque nosotros somos los que sabemos, los que hemos recorrido el camino. Los que ganamos.
o sea, con una soberbia más allá de lo prudente, que está reflejada en la inexperiencia para manejar la cosa pública. O sea, el gran drama del gobierno del presidente Boric, que está por terminar, es efectivamente que no tenían capacidad para poner al Estado al servicio de las personas, que es el mandato fundamental de quien administra el Estado, al servicio de las personas. Y en ese contexto se produjo un retraso, digamos, de crecimiento, desarrollo y de maduración política con 2 procesos constitucionales fallidos, que es un punto muy oscuro en la historia de Chile. Y esta afección que hay hoy a las nuevas generaciones, digamos, frente a lo público, y lo digo situado desde ahí, creo que la nueva generación de hoy crece formándose en lo político, crece con un interés respecto a lo que está pasando en el escenario público y ya no mirándolo desde una visión alejada, entre otras cosas porque el país ya no tiene esa estabilidad institucional, política y social que tuvo desde los 90 hasta el 2010, 2015. ¿Cree que hay un componente de arraigo en esta afección a lo público? ¿O es más bien un viento contingente producto de la Revolución de Octubre del 2019? No. Yo creo que hay un proceso de maduración real de gente muy interesante que se ha involucrado en cualquier nivel. Piensa la renovación de la Cámara de Diputados que acaba de ocurrir. O sea, más del 50% de la Cámara de Diputados no fue reelecta. Los candidatos que iban no fueron reelectos. Se buscó gente joven, gente nueva. Y con candidatos jóvenes que reconocen entre su hito fundacional, digamos, el estallido social, los procesos constitucionales. Así es. Y en ese sentido yo, a tu pregunta, no creo que esto sea algo contingente. Y además hay que tener una mirada, una cosmovisión. O sea, el periodo 89-91, que marca mucho la historia de Chile con el retorno a la democracia, pero marca enormemente la historia del mundo. O sea, caída del muro. 2 proyectos completamente antagónicos que geopolíticamente dividen el mundo en 2. O sea, tú estás allá o estás acá, digámoslo así, en este lado del muro o en este lado del muro. No puedes estar en los 2. Entonces, de una muy mala manera se produce un ordenamiento. O sea, ya estamos claros, estas son las reglas del juego. El año 90, 91 y sobre todo pensando en Fukuyama Fukuyama, el fin de la historia. El fin de la historia, o sea, una ingenuidad tremenda. Porque es decir, hemos llegado al grado de evolución ideológica universal más alto que y el capitalismo venció y el liberalismo y listo, se acabó, no teníamos nada que hablar. O sea, de una ingenuidad y una irresponsabilidad extrema, porque vemos que a partir de ese momento empiezan las fuerzas telúricas a moverse en una suerte de movimiento de placas tectónicas que no terminan de acomodarse. O sea, nosotros tuvimos el estallido social, pero el mundo ha tenido en los últimos años muchas manifestaciones de que las cosas no están bien y no están bien todavía. Y en ese sentido, esta situación mundial que nos afecta claramente a nosotros, produce que la ciudadanía y la gente joven se involucre mucho más, porque hay mucha incertidumbre, mucha incertidumbre. Los 30 años o lo que fuera, ¿no es cierto?, los gobiernos democráticos después de la dictadura, efectivamente fueron un tiempo calmo, un tiempo, digamos, de buenas maneras, de parlamento, por supuesto con mucha enredo, chimuchina, pero al final uno mira ese probablemente en unos tiempos más tranquilos de la historia de Chile, con crecimiento, con desarrollo, con mejoría de las condiciones materiales. Con una coincidencia entre algo que no se dio, por ejemplo, entre el 30 y el 70, que es que la democracia y las instituciones prosperaban y eso se reflejaba en la calidad de vida de las personas. Así es. Es decir, tanto las instituciones como las personas estaban mejor. Así y eso es. Podíamos pensar que generaba una satisfacción en las personas y en los políticos. Así es. Te toca vivir un momento muy interesante de la historia, muy apasionante. Sí. He tenido una condensación de periodos electorales, de elecciones distintas, el estallido social y distintas cosas que me han hecho, digamos, tener este interés. Y a propósito de eso, quiero preguntarle por el suyo. ¿Qué lo llama a pasar de la medicina clínica, en lo privado, digamos, al servicio público?
Yo creo que hay dos momentos, digamos, relevantes, o tres tal vez. Primero, yo me tengo que reconocer como un hijo de la educación pública. Yo estudié en una escuela con números, en un liceo público, en la Universidad de Chile, etcétera. Y en ese sentido, el tener una relación continua, multivariada, con personas de distintas culturas, distintas ideas, distintas proveniencias regionales o incluso socioeconómicas, produce, creo yo, un mejor entendimiento de las necesidades de la gente, una de la aproximación conversación. quizás más horizontal a los problemas Exactamente. de las personas. Yo creo que en segundo lugar está la idea de... yo soy de formación médico internista, o sea, médico de adultos, y después me dediqué a una subespecialidad de esa medicina de adultos que es las enfermedades de los riñones, nefrología. Y mi quehacer era siempre ser agente de mis pacientes, o sea, aconsejarlos, tratarlos, pero de a uno por uno. Me fui a hacer una formación en salud pública y economía de la salud en Canadá, y ese momento, un segundo momento, fue muy duro, en el sentido de que vi en la oportunidad de dedicarse a la cosa pública, salud pública, una potencia tremenda para mi desarrollo personal y abandonar la medicina clínica, o sea, el dejar de ver pacientes para dedicarse, ¿no es cierto?, a las políticas, a las leyes, a lo que fuera que tenga que ver con la salud de las poblaciones, ya no de los individuos, sino de las poblaciones. Bueno, y evidentemente el tercer punto, inesperado para mí, se produce cuando el expresidente don Sebastián Piñera, que en paz descanse, apenas es proclamado él, la primera vez presidente de la República por el CERVEL, en enero del año 2010, ese mismo día me llama por teléfono y me dice: quiero que tú seas mi ministro de Salud, y una cosa completamente inesperada para mí. Yo acepto el desafío, bueno, y ahí el mundo realmente se trastoca completamente, porque además nos toca dos episodios ese año 2010 muy complejo, muy desafiante. El primero es el terremoto y maremoto del 28 de febrero. Nosotros asumimos el 11 de marzo. En los 3 minutos que duró el terremoto se vinieron abajo cantidad de hospitales, 2.000 camas, se perdieron en Chile. Entonces toda la tarea de reconstrucción de hospitales de campaña, en fin, todo lo que hubo que hacer fue un desafío gigantesco que nos sacó del eje, de la brújula donde habíamos hecho el programa de gobierno. Y después vino una cosa que para mí fue muy impresionante, que fue el cuidado de la salud de los mineros, los 33 de Atacama, digamos, mientras en todas las semanas que estuvieron abajo a 700 metros de profundidad, cuidando su salud, visitas clínicas, fichas clínicas, telemedicina, digamos, en esos tiempos, a través de un teléfono. En fin, creo que fueron oportunidades que a mí me cambiaron enormemente mi manera de ver la cosa pública y el querer dedicarme a eso, al punto de tomar de nuevo el desafío durante el segundo mandato ya del presidente Piñera, de tomar el desafío de ser ministro de Salud de nuevo, y a poco andar, estallido social, la protección de las víctimas del estallido y todo lo que ello significó como despliegue del Ministerio de Salud, y después el inicio de la pandemia. Nosotros nos empezamos a preparar en enero del año 2020. Estamos conversando con don Jaime Mañalich, ex ministro de Salud durante ambos periodos del presidente Piñera. Y a propósito de esa experiencia de liderazgo y gestión, vamos a seguir conversando en el segundo bloque. No se despegue de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos. Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Ideas y Sociedad, conversando el día de hoy con don Jaime Mañalich, ex ministro de Salud en ambos periodos del presidente Piñera, y a quien le tocó
ejercer como ministro, además en dos periodos muy complejos. Conversábamos al terminar el primer bloque, que asumen el 11 de marzo después de un terremoto, el 27 de febrero, con un maremoto, además, con 2.000 camas, mencionaba usted, que se habían perdido, con hospitales que se habían derrumbado, y con un desafío enorme desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista del ejercicio de liderazgo. Y preguntándoselo en lo concreto, digamos, de una experiencia tan amplia, ¿cómo fue asumir como ministro en lo público con desafíos de tal magnitud? Y después, digamos, le pregunto por lo de los mineros, que también fue un desafío que les tocó ese mismo año. Respecto al primer periodo del presidente Piñera, el desafío para salud era gigantesco. Estábamos en marzo, el invierno significa una situación epidemiológica de salud muy compleja, ese año no fue la excepción, y nos encontrábamos con que teníamos, como digo, hospitales completamente derrumbados, con experiencias que, digamos, recorriendo Chile, fueron tremendamente conmovedoras. Me recuerdo el hospital de Curicó se destruyó completamente, se vino abajo. Entonces, a los pocos días, antes de asumir incluso como ministro, fuimos con el presidente Piñera a Curicó, a Constitución, que también tuvo problemas, y me recuerdo juntarme con la gente del hospital de Curicó y cómo contaban ellos en aquella noche, mientras el hospital se derrumbaba, el hospital se derrumbó completo, cómo las personas sacaban a los pacientes de las camas, los arrastraban, los bajaban por las escaleras, las enfermeras, matronas de la maternidad con niños recién nacidos que estaban en incubadoras, los sacaban en brazos al patio porque se iban a morir. Y cómo se creó una solidaridad de la ciudad en el sentido que llegó mucha gente y, por ejemplo, en autos les ponían la calefacción, ponían frazada y simulaban incubadoras para proteger a los niños prematuros para que no se murieran. Y uno veía las imágenes, o sea, la forma, lo conmovedor de ese primer momento, independiente de las atrocidades que hubo en Concepción y que obligaron a la expresidenta Bachelet a dictar incluso tardíamente, en mi opinión, un estado de excepción constitucional, lo que uno vio de humanidad, de gente dando lo imposible por salvar una vida, por ayudar a otro, fue una cosa realmente extraordinaria y habla, independiente de todo el ruido ambiental que hay en redes sociales, habla de lo bueno que hay en la naturaleza de las personas que en casos de necesidad aparece y es solidaria y va y ayuda y junta leche en polvo para los niños, ¿no es cierto? Y acoge en sus casas a los enfermos que ya no pueden estar hospitalizados. Y esto no pasó solo en Curicó, pasó en Talca, pasó en cantidad de lugares, en Temuco, que se cayó toda una parte nueva del hospital, mostrando, como te digo, una valía del alma de las personas realmente extraordinaria que nos dio mucha fuerza para salir adelante, para sacar adelante una tarea que era descomunal y una solidaridad internacional. Vinieron hospitales de campaña rusos, un tremendo hospital argentino, el Ejército, la Fuerza Armada de Chile pusieron hospitales de campaña, construimos hospitales en containers rápidamente, construcción acelerada lo llamábamos, para precisamente enfrentarnos al invierno y, insisto, al final no fue tema. O sea, no hubo dificultades para atender a las personas durante ese periodo invernal mientras se levantaba una estructura más sólida y más permanente hospitalaria del país. Y desde el punto de vista del liderazgo en lo personal, digamos, frente a ese escenario complejo y teniendo una serie de facultades que son de primer nivel, digamos, como ministro, ¿hay un temor en algún minuto a hacerlo mal? ¿A qué pasa si esto no resulta? ¿Cómo puedo, frente a la adversidad que hay, con mi liderazgo, poder hacer las cosas bien? ¿Cómo se aborda eso desde el punto de vista personal? Desde el liderazgo, desde la casa, de llegar a la casa con el desafío, digamos, de... Sí, yo creo que uno tiene que reconocer, digamos, que uno es falible y que puede decir determinadas cosas o influir en determinadas decisiones y meter la pata. Y ese temor, como tú bien preguntas, es
está siempre presente y uno se puede equivocar. O sea, pienso, el Hospital Félix Bulnes, que estaba en la comuna de Carrascal, acá cerca del río Mapocho, un hospital esencialmente de niños, después lo vamos a evaluar y hay que tomar una decisión. ¿Se puede habitar de nuevo este hospital o no? Entonces uno le pide a la gente de la Universidad Católica que vea la estructura, qué sé yo, y al final te dicen, mira, yo creo que la probabilidad de que este hospital se venga abajo con gente adentro es de un X%. O sea, no es 0, no es 100, no, es por aquí. Aunque sea un 5, es uno Entonces, en 20, digamos. tú no hay nadie atrás tuyo porque hay un estado de excepción constitucional que dice que tú tienes que tomar la decisión. O sea, tú no miras para atrás y dices, ¿quién me puede ayudar en esto? Tienes que tomar la decisión. ¿Se ocupa este hospital de nuevo o no? Yo tomé la decisión de no ocuparlo. No estoy seguro que haya sido la decisión correcta. Evidentemente se construyó después un nuevo Félix Bulnes y un gran hospital, lo que fuera. Pero mirado retrospectivamente, yo creo que podríamos haberle dado algún uso en el primer piso a ese hospital que en definitiva quedó sin uso por la decisión mía, errónea o no errónea. Entonces, esa responsabilidad es, como tú dices, enorme y es un peso con el que uno carga, y cuando uno, digamos, sospecha que cometió un error y que por producto de que un error de decisión pasó algo que no debería haber pasado, el karma es muy violento, porque lo peor que uno puede hacer, que es una cosa habitual en el manejo del Estado, es la culpa fue de no sé quién, que no, si la culpa es tuya, al final tú eres el otro toma una decisión por ti, pero tú eres el responsable de poner a la persona correcta, que se tome la decisión correcta y después avalar esa decisión. Momentos muy difíciles que a mí me impactaron mucho. A los pocos meses de este evento natural tuvimos una huelga de hambre de comuneros mapuches en varias regiones del sur, muy dura, que fue una huelga de hambre real. O sea, bajaron 15, 20 kilos de peso. Yo los fui a ver y veía con desesperación que... Entonces, ¿qué hago en esta situación? ¿Cómo se van a morir de hambre? Algunos estaban realmente comprometidos de conciencia ya. Y me recuerdo así de esas cosas que uno dice, escucha. No pienses solo en tus enredos en la cabeza, escucha. Y me acuerdo estaba en un hospital, en Nueva Imperial, un hospital muy bonito, en fin, no sé si lo conoces, pero precioso el hospital. Y estaba pensando, aquí tal vez podríamos alojar a algunos de estos comuneros para tratarlos y prevenir que fallecieran. Y voy caminando, el oscurecer, por el patio, y afuera hay una ruca, un recinto de la comunidad Mapuche, de pueblos originarios ahí, y había una cantidad de mujeres, ¿no es cierto?, con sus atuendos típicos, en una rogativa, en una ceremonia. Y yo me pasé por ahí, me asomo, bien cabizbajo, no sé si tenía lágrimas en los ojos, no, pero diciendo, estos se van a morir. Entonces, me ve una vez, pase. ¿Quién es usted? No, yo, ministro de Salud. ¿Y en qué anda? No, miren esto. Tómese una cosita con nosotros, como esta. Me incorporaron a su ceremonia. Y estaba solo yo con 20 mujeres, 21 mujeres, mayores, menores, en fin. Entonces, dice, ¿qué es lo que le preocupa? Mire, les digo esto, les cuento así que acongojado. Lo que me pasa es esto, no pueden morir estos jóvenes, son jóvenes que ustedes conocen a lo mejor, etc. Entonces, pasa un rato, debe haber durado 2, 3 horas esa cosa. Me dice, por favor, déjenos un ratito. Vuelvo a entrar y me dice, ¿sabe? Nosotros podemos arreglar esta cosa. ¿Cómo? Déjenos hablar con ellos. ¿Pero cómo? Si están en la cárcel, algunos con grilletes, ¿cómo? Déjenos hablar con ellos. Y me mandaron unos mensajes, varios de ellos aceptaron ingresar a un hospital, el Hospital de Victoria, el Hospital de Nueva Imperial, el Hospital de Temuco,
que teníamos unos lugares parecidos. Entonces se trasladaron con esposas, con grilletes, amarrados a la cama. Llegan estas mujeres y a los distintos lugares y me dicen, sí, pero los gendarmes tienen que salir y grillete y todo eso para afuera. Llamaba al ministro de Interior. Oye, de nuevo tomar la decisión. Oye, mira, yo estoy de acuerdo con esto. ¿Cómo? Voy a hablar con el de Gendarmería. Me llama, oye, pero ¿tú estás seguro de esta cuestión? Seguro no estoy, pero es la única esperanza. Ya, pues los soltábamos, los dejamos solos y después dijeron que los otros que estaban todavía en las cárceles, en los recintos penitenciarios, estaban dispuestos a hospitalizarse, que estaban dispuestos a comer lo que ellas les dieran, ellas los alimentaban. No tengo idea con qué, llevaban cosas. Y nosotros mirando de afuera qué es lo que pasaba. Bueno, y pasaron los días, empezaron a recuperarse, qué sé yo, y hablé con el líder, que estaba todavía preso, una persona muy, muy famosa, estaba en la cárcel del Manzano, fui a hablar con él y le dije, bueno, esta cuestión no puede seguir, terminó. Me dice, mire, ya tiene razón, ministro, usted ganó. Anote un teléfono, llame y diga que llama de parte de otro nombre y que está todo resuelto. Llamo por teléfono, oiga, sí, aló, ¿quién habla? Mira, aquí Jaime Mañan, el ministro de Salud. Sí, ¿y de parte de quién habla? De el nombre. Ya, ¿y qué me dice? No, me dice fulano que el tema está resuelto, que no es necesario seguir con esta cosa. Ya no se preocupe. Media hora después, todo listo, resuelto. O sea, con una red de comunicaciones internas. Entonces, pongo esta anécdota para decir, no conocemos la realidad. O sea, ponerse en un pedestal. Desde la verticalidad. Así, no, yo me la sé toda. Yo te digo, esa experiencia para mí fue tremenda, 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 tremenda. ¿Por qué? Porque aprendí lo que no había... O sea, aprendí de una realidad algo que habría sido completamente ciego para mí. De que en una comunidad hay fuerzas naturales que uno no entiende. Yo me acuerdo cuando estábamos en la pandemia y teníamos que decretar los cierres de las comunas. Esta comuna, esta calle, vamos a cerrarla. O sea, todos se quedan dentro de la casa. Entonces yo preocupado porque la pandemia corrió de oriente de la capital al poniente. O sea, de la zona más adinerada a la zona más pobre. Entonces, en el escritorio dice, ya hagamos un plano de calor, aquí hay varios casos. Entonces, esta hay que cerrarla. A ver, un momentito, aquí estamos, que vamos a cerrar a la gente de su casa y no va a poder salir. Vamos allá a los lugares. Voy. Entonces, le pregunto al alcalde, oye, ¿y cuánta gente vive allá en ese CITE? Mire, nosotros tenemos censado que 50. Entramos, 320. 320. Entonces tú le dices, los vamos a encerrar, ¿y de qué comen? Hubo que generar todo el tema de las cajas, de las ayudas, y yo dije en la mañana siguiente, yo no sabía la magnitud de la pobreza en Chile. O sea, nadie la sabía. En realidad la encuesta CACEN acaba de decir, en la reinterpretación de la encuesta CACEN, que el 20% de la gente en Chile es pobre. Y salir del Excel, digamos, a la realidad, creo que es algo que es muy valioso desde el punto de vista de la experiencia y liderazgo. Ya desde los sensores del tiempo nos dicen que tenemos que ir cerrando el bloque, pero no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que estamos conversando con don Jaime Mañalich, ex ministro de Salud en ambos periodos del presidente Piñera, y vamos a volver con algo más de lo anecdótico desde ese rescate a los 33 mineros y el trabajo durante la pandemia del año 2020. No se despeguen de la sintonía, que ya volvemos.
Ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque de Ideas y Sociedad. Este programa de Radio Agricultura que busca hablar de aquellos grandes temas con las personas que marcaron en el pasado, que están marcando el presente y que marcarán el futuro de Chile. El día de hoy tenemos el honor de estar conversando con don Jaime Mañalich, ex ministro de Salud. Creo que no hace falta presentación, digamos. Muchos comimos todos los días con usted en la casa presentando los casos de COVID por un largo periodo de tiempo, con lo cual creo que la voz y el nombre es reconocible para todos los mayores de 15, 16 años hoy día. Y a propósito de eso le quiero preguntar, don Jaime, pasamos de estas experiencias que nos contaban en el segundo bloque desde lo anecdótico, les toca además enfrentar el año 2010 el tema de los mineros, con una cuestión que era impensado, el rescate desde cualquier punto de vista técnico, desde cualquier análisis internacional, y donde la lógica y el Excel probablemente nos hubiesen dicho hay que dejarlos ahí, digamos, no podemos hacer nada desde lo técnico, pero lo humano le ganó, el liderazgo le ganó a eso en algún minuto, y con mucho coraje, creo, y valentía, salvaron a los 33 mineros. ¿Cómo fue estar ahí a cargo de la salud de esos 33? En mérito de la verdad, el mérito es completamente del presidente Sebastián Piñera. Este accidente ocurrió un día jueves, y llegaron alguna gente a tratar de rescatar, nada, ¿no es cierto? Y nosotros viajamos con otros ministros, ministro Ginspeter, en fin, por supuesto el ministro Goldborn, la ministra del Trabajo en la época, viajamos allá a ver qué podíamos hacer y nos encontramos con que en La Pampa, o sea, la mina es un hoyo, una entrada a la mina es un hoyo y el resto unas casuchas, campamentos, La Pampa y una cantidad de gente, pero furiosa, familiares, que no nos ayudan, qué sé yo. Y estábamos allá cuando el presidente de la República, que venía de un cambio de mando en Colombia, decidió que el avión presidencial bajara en el aeropuerto y nos encontramos con él en la Dirección General de Aeronáutica Civil, también prensa, un montón de gente, y me recuerdo, digamos, nítidamente que ya el ruido, el presidente escuchó y dijo, ¿saben? Déjenme con los ministros, tengo que hablar con ellos. Y mandó a todo el mundo para afuera, carabineros, militares, mineros, todo para afuera, y nos preguntó a nosotros, ¿qué piensan ustedes? Y nosotros unánimemente le dijimos, ¿sabe, presidente? La cosa, como nos han explicado los ingenieros allá, se ve muy mal, porque aquí se cayó un bloque de toneladas de granito en la mina, y esto significa, ¿no es cierto?, que no hay ninguna posibilidad de rescatarlo, y además la posibilidad de que hayan sobrevivido a eso. Por la implosión nos explicaban del émbolo de la cuestión, o porque podría haber derrumbado la mina entera para abajo, es muy baja y estaba muy profundo. Y le dijimos, presidente, ¿sabe? Siga en el avión, demos una explicación acá, y nosotros nos quedamos, hablamos con la familia y seguimos con las tareas como podamos de manejar esta situación. En el entendido estaban fallecidos. Y don Sebastián nos dice, ya, he escuchado, bien interesante. Mañalich, ¿usted estuvo ya en la mina? Sí, vaya para allá, júntese con las familias y dígales que yo voy en camino. Presidente, ¿pero cómo que va en camino? Sí, dígales que yo voy a hablar con ellos. Llegué yo con 2 o 3 carabineros, pusimos unas mantas, hacía un frío, y al poco rato efectivamente llegó el presidente, en un ambiente, insisto, muy, muy tenso, muy agresivo, porque la gente... Las familias, la digamos. familia diciendo, llorando. Contaba el presidente Piñera, los hijos, las esposas, las amantes, estaban todos reunidos, digamos, los mineros. No entremos en detalles, pero estaban todos ahí. Y efectivamente el presidente los escuchó, sus quejas, que aquí, en fin, y le dijo, ¿sabe? Yo me comprometo con ustedes. Yo mismo voy a ponerme a cargo y voy a hacer todo lo posible por rescatarlos. Si han fallecido o algunos han fallecido, para que ustedes les den digna sepultura. No para que queden allá enterrados sin... Y si están vivos, devolverlos a sus familias para que ustedes disfruten de ellos, etc. Una apuesta, bueno, a los pocos días, 2 semanas después apareció Estamos Bien, el refugio de los 33, y el presidente me llama y caminamos por La Pampa, ¿no es cierto? Y aquí estaba la faena minera, la entrada a la mina, damos una vuelta así
por detrás de un cerro, y llegamos a un escarpado así, donde había un fierro, que tengo un pedazo en mi casa todavía, un fierro que tenía esta altura sobre el suelo, este diámetro, y ahí están. ¿Cómo están? Ahí están, a 700 metros por ese tubo, ahí están los mineros. Ya. Usted tiene una misión, ministro. Tiene que mantenerlos sanos y con vida hasta que los podamos rescatar. ¿Y cuándo voy a hacer eso? Mire, nosotros calculamos que con suerte para Navidad. Estamos en agosto. Para Navidad. Fue terrible. Un peso. Porque yo dije, esto es completamente imposible. 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 Y hay anécdotas. Y por ejemplo, esa noche se mandó una cámara que después se hizo famosa porque cuentan abajo, tomábamos agüita de acá a acá. ¿Tú te acuerdas? Eres lo suficientemente viejo para acordarte. Pero por referencia, por video. Sí. Yeah. Tenía 6 años a Sí. esa altura. Pero lo has visto después. Sí. Que muestra y tomábamos, y aquí teníamos la latita de atún y lo dividíamos, le quedaban 2 latas de atún. O sea, el agua estaba totalmente contaminada, habían bajado cualquier cantidad de peso. Y esa noche les mandamos una cámara, que es la que grabó todo esto. Y sacamos la cuenta, después de ir trabajando en la noche, que no estaban los 33. No habían aparecido en la cámara los 33. Entonces nosotros decimos, esto aquí no nos están contando la firme. Entonces mandamos la cámara de nuevo con un papelito. ¿Sabe? Hay algunos de ustedes que no aparecen en la... Por favor, fílmenlos porque su familia está muy angustiada por no saber de ellos. Bueno, mandaron la cámara de vuelta con la filmación de los que faltaban, y estaban los 33. Entonces yo mando un papel de nuevo para abajo y dice, oye, ¿y por qué no aparecieron en la primera filmación? No, contestan, todo esto por papeles. Es que ellos son contratistas nomás. ¿Cómo contratistas nomás? No, ellos están en otra parte de la mina. Están en otra parte, no están con nosotros. ¿Pero cómo? No, sí, no. Tuvimos que hacer al otro día una sesión del contrato de los contratistas, de los que estaban contratados por una empresa externa, a la empresa que explotaba la mina, a los titulares. Un contrato, lo mandamos para abajo, notarializado, qué sé yo, para que efectivamente fueran empleados de la empresa que era la responsable ante la Asociación Chilena de Seguridad, ante todo, de cuidar su salud, del rescate, etcétera. O sea, uno vive situaciones que dice, esto no sale en ningún libro. O sea, es cosa que uno se sorprende y dice, ¿qué hago ahora? Y de esas mismas anécdotas que digamos son vivencias personales que no están en los libros y que no he escuchado, digamos, en otro espacio, quiero preguntarle por una muy buena anécdota que tiene a propósito de la pandemia. En algún minuto que el presidente le dice, bueno, ustedes se prepararon muy bien, usted, entiendo, en diciembre ya dijo, miren, está esto en China, esto nos puede llegar. Tenían el plan de contingencia algo armado, pero siempre toca improvisar en esto. Y usted, en algún minuto, en alguno de estos seminarios, contó esta anécdota de que el presidente le dijo, mire, ministro, usted hoy día es ministro plenipotenciario respecto a esto, esto y esto, y usted se vio con todas las capacidades en defensa, en interior, en salud y en distintas cosas, y tenían que traer los ventiladores, digamos, en vuelos cuando los aviones no podían aterrizar porque les requisaban los ventiladores que los otros países también necesitaban. ¿Cómo fue eso? O sea, la situación que vivimos en un contexto político muy difícil, recién había ocurrido, en fin. El estallido social, digamos. El estallido social. Y en ese sentido, el presidente a nosotros nos impuso una meta realmente imposible, probablemente más imposible que mantener a los 33 mineros con vida, que es, nosotros no vamos a aceptar en Chile el dilema de la última cama, que es por las noticias lo que uno veía que estaba pasando en Europa. Italia, en España. O sea, que visitaban un hogar de ancianos, no, que gente aparecía muerta en la calle. Sí. O sea, eso nosotros no vamos a enfrentar. Que había que elegir entre una vida u otra, cuál salvamos, cuál es más joven. Eso en Chile no es aceptable. La epidemiología es una ciencia, no es a ver cómo va la cosa, ¿no? Y en ese sentido, lo que nosotros calculamos a principios de enero, pensando que esto era SARS en realidad, que una enfermedad que ocurrió el año 2003, que este era un nuevo brote de SARS, era muy parecido, por eso se llamó SARS-CoV-2 el virus, pensando que el otro era SARS-CoV-1. Nosotros, SARS-CoV-2, COVID.
un poco más benigno que el del año 2003 en sentido de mortalidad. Entonces, calculamos cuántas camas, cuántos respiradores, cuántas unidades de tratamiento intensivo necesitábamos y con el apoyo muy importante de la CPC empezamos, y de la industria, y del gobierno, y del fisco. Una colaboración público-privada. Público-privada tremenda. Empezamos a comprar respiradores acá, todo, a traer de afuera, etcétera, sobre todo de China. Y el problema que se produjo es que cuando ya estábamos en la fase más completa, más madura, llegamos de tener de 800 camas con respirador a 4.500, o sea, un crecimiento formidable en que todo lo que se podía se transformó en una unidad de tratamiento intensivo, los pabellones, las camas intermedias. Y en ese contexto, como tú recuerdas a propósito de una conversación anterior, uno de los problemas que tuvimos que enfrentar es que la solidaridad mundial se quebró. O sea, no hubo un acuerdo mundial para el manejo de la pandemia y la Organización Mundial de la Salud falló dramáticamente en esto. Y en ese sentido, cada cual rásquese como pueda. Es decir, si venía el avión de Chile con ventiladores y aterrizaba en mi aeropuerto, yo, país extranjero, requiso los ventiladores porque yo también los necesito. Claro, y se aludía, no voy a decir los países, pero en países muy importantes del mundo, grandes potencias, se aludía a leyes del año de no sé cuándo, de la seguridad nacional, lo que fuera, el avión tenía que repostar combustible en el aeropuerto X y por lo tanto se requisaba el avión con todos sus respiradores. Que iban, a nosotros no nos pasó nunca. ¿Por qué? Porque nos ayudó enormemente la Fuerza Aérea de Chile. Todas estas operaciones, las primeras, después se usaron aviones LAN, pero al principio eran con aviones de la Fuerza Aérea. Entonces los aviones partían a China, el embajador, yo no sé cómo dormía en su casa en un lado de la embajada con los ventiladores. Porque la embajada estaba llena de respiradores, entonces los cargaban en el avión de la FACH, el avión de la FACH partía, pero no se sabía por dónde, era secreto de Estado, por dónde iba a pasar el avión. Porque si llegábamos a un aeropuerto que el día de ayer había tenido buena conducta, pero mañana no, entonces, y me acuerdo hablando a la madrugada, ¿no es cierto?, con oficiales de la Fuerza Aérea, en fin. Bueno, ¿y qué hacemos? No, nos dicen que en este aeropuerto donde había que repostar ya no se puede, porque hay ahí dispositivos que, ojeadores, digamos, chilenos hayan mirado y que tengan cuidado, porque ya entonces desviémonos a otro lado. Y el avión se desviaba y pedía a último rato permiso y repostaba y partía. Y así lograban llegar, después de jornadas maratónicas de vuelo, los aviones de la Fuerza Aérea de Chile con los respiradores para que el dilema de la última cama no ocurriera. Don Jaime, quiero agradecerle por habernos acompañado el día de hoy. Encantadísimo. Agradecerle también al Centro de Estudios Bicentenario que nos permite y nos facilita distintos libros. Y le quiero regalar este libro de la Guerra Civil de 1891. Chile, un país, dos ejércitos, miles de muertos. De un momento que también fue un tiempo convulso en nuestro país, que requirió de liderazgo y que en el fondo fue un episodio que marcó nuestra historia. A propósito de que usted también ha marcado nuestra historia. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias también a nuestros queridos auditores que nos acompañaron en este programa. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura y nosotros nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.